Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor se manifiesta de manera habitual por medio de la oración y de la devoción. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Estudiamos el tema de la piedad en San Francisco, siempre dirigido, como no puede ser de otra manera, a Dios, pero siempre relacionado con el hermano. Por otra parte, Santa Clara sigue mostrando y desarrollando el tema de la fraternidad. Acudimos una vez más a la palabra del Señor como centro y meta de la vida cristiana y evidentemente de la vida franciscana. Del Evangelio según San Lucas. Jesús respondió: No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Nos vamos a continuación al Evangelio de San Lucas, el Evangelio del camino, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de la misericordia. Primera parte, donde el evangelista está haciendo el anuncio en Galilea. Vamos subiendo el camino hacia Jerusalén, vamos subiendo hacia la salvación del Señor. Vocación de Leví y comida en su casa, donde el Señor Jesús nos presenta que sus discípulos no pueden ayunar mientras que el Maestro esté presente. Toda una apuesta por la salvación, toda una acogida de la misericordia del Señor en su propia llamada. Texto, como siempre, totalmente interesado por nosotros. La piedad de San Francisco. La tradición espiritual franciscana no consiste en una práctica religiosa fundamentada en lo externo, sino todo lo contrario. La experiencia de haber sido alcanzado por la misericordia de Dios. San Francisco contempla a Cristo que desciende hacia los pobres, a los enfermos, los pecadores, y procura hacer lo mismo. Por eso, trata con respeto a todos, evitando juzgar, y llama hermanos incluso a quienes son despreciados en la sociedad. En este texto que vemos hoy con la mirada franciscana, nos ayuda a comprender que la verdadera piedad franciscana nace de la humildad, del humus, de la tierra, de lo sencillo, de lo menor. Francisco sabe que él mismo ha sido curado, salvado, redimido por Jesucristo el Señor, y precisamente por ello se convierte en un instrumento de reconciliación para los demás. No anuncia un Dios lejano que condena, un Dios que es omnipotente, Señor, sino más bien un Padre cercano que busca, que perdona, que restaura. Podemos, ante el centenario de la muerte de San Francisco, invitarnos a redescubrir esta piedad marcada por la misericordia, que, como Francisco, el discípulo del Señor, está llamado a reconocerse necesitado del médico de cuerpos y de almas, y mirar a cada persona con los mismos ojos que hace el Señor. Son los sanos
los que necesitan de médicos y no los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Yeah. Jesús lo soy yo. Jesús lo soy yo. Jesús lo soy yo. Y les dijo: vayan pues, aprendan. San Francisco veneraba a los sacerdotes porque promovían la conversión de los fieles. Leyenda mayor de San Buenaventura, que nos muestra el mejor rostro de San Francisco, ahora hablando de la piedad. Estamos justamente comenzando el capítulo 8, en el punto número 1, que hemos dividido en dos partes, para que esta piedad entendamos que no es desde la teoría, sino desde la práctica, desde la caridad. Estemos muy atentos. Tú eres hermano, padre y amigo, sacerdote según el corazón de Dios, buen pastor, luz y camino para quien busca la verdad. Esta es la causa principal de su veneración por los ministros de la palabra de Dios, porque ellos, mediante la conversión de los pecados, suscitan con piadosa solicitud la descendencia a su hermano difunto, es decir, a Cristo, crucificado por los mismos pecadores, y con solícita piedad gobiernan dicha descendencia. Afirmaba que en este oficio de misericordia es más acepto al Padre de las Misericordias que cualquier otro sacrificio, sobre todo si se cumple con espíritu de perfecta caridad, de suerte que este trabajo se realice más con el ejemplo que con la palabra, más con plegarias bañadas de lágrimas que con largos discursos. Tú eres hermano, padre y amigo, sacerdote según el corazón de Dios, buen pastor, luz y camino para quien busca la verdad. Nos encontramos en el capítulo 8 de la Leyenda Mayor, punto primero, segunda parte. Estamos estudiando los sentimientos de piedad del Santo de Asís, que no fueron pocos, sentimientos de caridad siempre fundamentados en la caridad, que parten, como no puede ser de otra manera, desde del corazón de Cristo, el Señor. De ahí podemos hacer una composición para nosotros en este momento, estudiar lo que este texto quiere decirnos. Vamos a ir escudriñando frase por frase lo que este texto nos dice. San Francisco amaba mucho a quienes anunciaban el Evangelio, a quienes vivían el Evangelio, a quienes se convertían en Evangelio vivo y viviente. San Buenaventura dice que Francisco veneraba a los santos sacerdotes porque ellos nos daban el cuerpo del Señor y ellos nos predicaban la palabra del Señor. Se convertían en ministros eucarísticos y ministros de la palabra, convirtiéndose así en grandes ayudantes de las personas que necesitan de Dios y que Dios mismo las ama. Con su gestión cambian el mundo y hacen presente a Dios. En un segundo momento podemos decir que la idea de convertir a una persona es darle una nueva vida.
San Buenaventura utiliza una imagen difícil tomada del Antiguo Testamento, suscitando así la descendencia de un hermano difunto. No entramos ahí, sino que esclarecemos esta idea, subrayando que cuando alguien descubre a Dios, la vida de Jesús sigue creciendo en la humanidad y la vida de esa persona en particular sigue creciendo en su interior y haciéndose fecundo hacia el exterior. Cristo murió por nosotros y cada vez que una persona se convierte, la vida de Cristo vuelve a dar fruto en el mundo. Otra tercera idea puede ser la de no basta con acercar a alguien a Dios, hay que acompañarlo. Así en el texto nos dice que los ministros no solo engendran esa descendencia espiritual propiciada por el Evangelio, sino que también existe el gobierno y el acompañamiento con piedad y en la piedad. Vamos a parar ahí, vamos a escuchar la canción titulada Palabra con Caridad, que este Evangelio, signo de la presencia de Jesucristo en nosotros, se convierta en una palabra con caridad, que nosotros también después podamos vivirla, agenciarla y regalarla a los demás. Más con obras que con labios, más con gestos al servir, más con plegarias sentidas que discursos sin latir, porque el bien que nos entrega se nos puede desvanecer, pero el pecho que se inclina hacia Cristo florecer. Y si el alma se hace ejemplo, ya no hace falta explicar. Si la vida abre la puerta, todos quieren entrar. Palabra con caridad, palabra con caridad. Más que hablar es amar. Palabra con caridad. Estamos estudiando la segunda parte del punto 1 del capítulo 8, donde San Buenaventura nos está hablando de la piedad en San Francisco. Habíamos explicado el principio de este texto diciendo que San Francisco amaba mucho a los que anunciaban el Evangelio. Después, que convertir a una persona es darle una vida nueva, entendiendo esa vida con mayúscula y también nueva. En tercer lugar, decíamos que no basta con acercar a alguien a Dios, también hay que acompañarlo. Seguimos adelante apostando, diciendo que la misericordia es el sacrificio que más agrada a Dios. Algunos, muy penitentes, pensaban que hacer penitencia era la mejor manera de ser agradable a Dios. San Francisco en este texto nos muestra una vez más que la misericordia es el sacrificio que más agrada al Señor. Las penitencias y los sacrificios externos son agradables a Dios, está claro, pero más agrada que ayudemos a nuestros hermanos y acerquemos a estos hermanos al Señor. Una quinta idea puede ser el ejemplo, que vale más que los discursos. Prediquemos siempre el Evangelio, dice San Francisco, y si nos dejan también con la palabra. Esta es quizá la enseñanza más importante del texto, porque San Buenaventura nos dice que el trabajo debe hacerse más con el ejemplo que con las palabras, más con la vida que con los discursos, más con la oración que con las técnicas, más con las lágrimas, si cabe, que con los sermones interminables, porque la gente escucha mejor lo que ve que lo que oye. Un último punto en nuestra reflexión. Las lágrimas de la oración tienen una gran fuerza. Esas oraciones bañadas, como dice el mismo biógrafo, de lágrimas, no se refieren solamente a llorar físicamente. Habla de una oración nacida desde el amor, en preocuparse de verdad por las personas y presentarlas a Dios. Francisco
creía que una persona puede ayudar mucho a otras rezando por ellos, pero hacerlo de una manera determinada, con un corazón lleno de compasión. Antes de hablar de Dios a alguien, hay que hablar a Dios de esa persona. Concluimos, pues, diciendo que la piedad en San Francisco no consiste principalmente en rezar mucho o en hacer muchas prácticas religiosas, metiendo ahí la penitencia, sino más bien consiste en amar tanto a las personas que deseemos acercarlas a Dios, no tanto con nuestra palabra, sino más bien con nuestro ejemplo, con nuestra vida coherente, con misericordia, siendo nosotros evangelios vivos y vivientes, porque solamente el ejemplo es el que nos lleva a los demás, el que nos lleva a ser testigos del Señor. Hermanos y menores, instrumentos de su paz, despertando corazones, siendo la luz y la sal, escuchando una llamada a una gran fraternidad. No vamos solos por la vida, compañeros al andar, y cuando creas que no puedes hacer más, y cuando pienses que en la vida has dado todo, grita fuerte sin cesar, y comencemos a vivir esta aventura, y comencemos a vivir esta locura del amor, y comencemos a vivir esta aventura, y comencemos a vivir esta locura del amor. Santa Clara nos muestra cómo vivir el regalo de parecernos a Dios. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara, de parte de las hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain. Bien entrado ya el capítulo 14, dirigido a la vida diaria, en particular a la fraternidad, elemento esencial de la vida de las clarisas, de la vida franciscana. Estemos muy atentos. Somos tuyas, Señor. Somos tuyas, Señor. Únicas para tu amor. Únicas para tu amor. Y esa certeza nos lleva a amar de otro modo, desde el amor auténtico, desde el amor de Dios. A medida que vamos conociendo y acogiendo el amor de Dios, todo nuestro ser se va liberando y nace el deseo interior de parecernos más a Jesús. Cuando su amor nos alcanza, todo nuestro ser queda trastocado, renovado. Comenzamos a entendernos más a fondo, a descubrir nuestra verdad más profunda, el sentido de la vida. Comprendemos que somos alguien único para Dios, y ello nos lanza a encontrarnos con los demás de una forma nueva, diferente, más al estilo de Jesús. En eso consiste nuestra vida fraterna. Mujeres a las que Dios ha llamado a amarse en el amor de Cristo, mostrando exteriormente con las obras el amor que interiormente nos tenemos y crecer así cada día en el amor de Dios y en el amor a todos. Somos tuyas, Señor. Somos tuyas, Señor. Únicas para tu amor. Únicas para tu amor. Y esa certeza nos lleva a amar de otro modo, desde el amor auténtico, desde el amor de Dios. Bonita y significativa la cita del testamento de Santa Clara
que hemos leído justamente al final de este trozo, donde se encuentra Clara al final de su vida y después de haber recorrido un largo camino de seguimiento a Cristo. Vuelve su mirada hacia aquel que fue el instrumento que Dios puso en su vida, nuestro Padre San Francisco. Sus palabras no fueron simplemente un recuerdo agradecido, sino más bien una verdadera profesión de fe en la acción de gracias a Dios a través de San Francisco. Santa Clara reconoce que Francisco fue para ella y para las hermanas una luz, enviada por el Señor para la conversión personal y comunitaria. Gracias a San Francisco, Clara descubre la belleza del Evangelio vivido sin glosas, en el sin propio, en la fraternidad y en el amor a Cristo. Clara no mira a Francisco, mira a Jesús. Francisco la ayuda a ponerse en la presencia de Jesús. Francisco se convierte en un hermano, en un acompañante que le muestra el camino concreto sin ponerse delante. Así pues, con este gesto tan fraterno y caritativo, Francisco le enseña a Clara cómo vivir la relación fraterna. Mujeres a las que Dios ha llamado a amarse con un amor con mayúsculas de Cristo, mostrando así exteriormente las obras que este amor de Jesucristo produce dentro de cada una de las hermanas. En la medida en que en la vida fraterna la hermana Clarisa va conociendo y acogiendo este amor de Cristo, se sucede interiormente una conversión y transformación que se tiene que ver en obras concretas en la vida fraterna y comunitaria. Cuando el amor del Señor alcanza a la hermana pobre, a la hermana menor, a la hermana Clarisa, todo el ser profundo de ella queda transformado, reconstruido, renovado. Y así, desde el interior, desde lo oculto, la hermana va avanzando en los caminos que el Señor le va sugiriendo. Pero todo esto tiene que hacerse presente en el exterior. Francisco es un buen acompañante de Clara, y Clara acompaña a las hermanas, no la de aquel tiempo, sino la de todos los tiempos. También hoy Clara se asoma a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra espiritualidad, para acompañarnos, para decirnos que solamente la vida del Espíritu es la que tiene importancia. Y veremos si esa está creciendo, si nosotros tenemos verdaderas obras de misericordia con nuestros hermanos, con los próximos y con los prójimos. Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos ante Dios. Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos ante Dios. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido,
por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo